Los 7 secretos escalofriantes que revelan por qué asumimos lo siniestro y no lo positivo. La tranquilidad del barrio se fragmenta con el eco de risas infantiles, pero bajo esa superficie brilla un terror oculto. Las noches se han vuelto pesadas, como si el aire estuviera impregnado de advertencias silenciosas. La gente habla en susurros y sus ojos huyen de cualquier sombra que cruce su camino. Sofía, madre soltera de 32 años, siente un escalofrío recorrer su espalda mientras regresa del trabajo en la tienda de abarrotes. Su pequeña Valentina, de 8 años, aguarda en casa, ajena a la inquietante opacidad que envuelve a la comunidad. El ambiente ha cambiado, algo siniestro acecha en las sombras. En los últimos días, los vecinos han notado desapariciones. Se habla de niños que no regresan y susurros que se deslizan entre las paredes. Cada ladrido del perro en la esquina resuena como un grito de alerta, y la risa de Valentina se enfrenta al horror latente. Una noche, mientras un silencio inquietante cubre el barrio, Sofía siente que algo oscuro observa desde más allá de su ventana. Esa sensación no es nueva, su abuela siempre le hablaba de espíritus vigilantes y de antiguos secretos escondidos en el barrio. Al entrar a casa, alza la vista y se horroriza al ver que lo que debería estar ordenado ha sido desordenado, como si alguien hubiera estado hurgando en su vida. El caos revive viejas leyendas y cada sombra parece moverse con vida propia. Entre los objetos desparramados, el corazón de Sofía late con fuerza y un sudor frío se forma en su frente. Nunca imaginó que la amenaza podría llegar tan cerca. Con un gesto temeroso, se asoma a la ventana y encuentra una figura al final de la calle. Lo que la miraba hizo que su piel se erizara como si hubiera detectado su miedo. Desesperada, decide hablar con sus vecinos, pero sus intentos solo dan lugar a miradas de desconfianza y evasivas que la empujan más lejos de una comunidad unida por el sufrimiento, pero fracturada por el miedo. Es entonces cuando encuentra a Carlos, un viejo amigo. Su voz temblorosa le advierte: a veces los monstruos no son lo que parecen. Las palabras resuenan en su mente y una pregunta retumbará en su pecho. ¿Qué secretos esconden sus vecinos? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Días más tarde, Valentina empieza a hablar de amigos imaginarios. Sofía siente como su corazón se acelera, su inocencia es ahora una fuente de terror. Una noche el silencio es interrumpido por la voz suave de su hija desde la ventana: «Mamá, ellos están aquí». Sofía se paraliza al mirar hacia el exterior y en la penumbra, ve una figura distante con ojos que brillan como estrellas en una noche sin luna. La atmósfera se carga de miedo y Sofía entiende que la lucha no solo es por la seguridad de su hija, sino por desvelar un oscuro secreto que amenaza con devorar la tranquilidad de su hogar. ¿Quiénes son esos amigos imaginarios de Valentina? Y más importante aún, ¿quién vela realmente por la seguridad de su pequeña? El silencio se rompía por el ligero murmullo de las hojas que danzaban al compás del viento, pero en el corazón de Sofía, ese ruido creaba ecos de inquietud. La figura fuera de la ventana se desvaneció, dejando solo un frío persistente que parecía helar el aire. Su instinto maternal la empujaba hacia la habitación de Valentina. Al entrar, la niña sonreía con dulzura, como si nada estuviera mal. Estaba jugando, mamá explicó, aunque Sofía podía sentir que algo no encajaba. Valentina, comenzó Sofía, intentando mantener la calma, ¿quiénes son tus amigos imaginarios? La niña la miró con ojos grandes, inocentes, cargados de secretos que jamás deberían ser revelados. Son solo amigos, mamá, respondió con un tono que desnudaba su confianza. Un escalofrío recorrió a Sofía, llevándose consigo toda la calidez del hogar. La noche se cernía sobre ellas, y la oscuridad se volvía más espesa a cada segundo. Sin poder soportarlo más, decidió que precisaba respuesta. Con el corazón desbocado, salió a la calle en busca de aquellos susurros que ya le sonaban familiares, desapariciones y secretos. Algunos vecinos la miraron con desgano, otros con desconfianza. Un encuentro casual con la señora Elena, una anciana que solía trabajar en el mismo barrio, le dio un atisbo de esperanza. Los niños están buscando algo, dijo la mujer,
su mirada perdida en un recuerdo distante. Vienen y van como si fueran sombras en la noche. Pero lo que buscan no es lo que parece. La voz de la anciana sonó temblorosa, y Sofía sintió que su estómago se retorcía. Sin poder reprimir su inquietud, decidió investigar en el viejo parque donde los niños solían jugar. Era un lugar que había sido olvidado por muchos. Allí, entre las hojas secas, encontró un viejo columpio que chirriaba con el viento. Al acercarse discernió unos dibujos en la tierra, formas extrañas e inquietantes que parecían susurrar historias del pasado. Su corazón se aceleró. En medio de la penumbra, una risa infantil resonó, un eco sin cuerpo que heló su sangre. Sofía miró a su alrededor, pero no vio a nadie. «Valentina», gritó sin poder evitar el pánico en su voz. El sonido de pasos ligeros resonó detrás de ella, como si algún niño invisible se acercara. Dio un giro para buscar a su hija, pero en su lugar, se encontró de frente con la mirada penetrante de la figura que había avistado la noche anterior. «Nos has buscado, Sofía», murmuró la sombra. Su voz era un susurro que parecía venir de los mismos confines de la tierra. «Ahora te toca a ti aceptar la invitación». Esa frase tan clara y directa la paralizó. «¿Invitación? ¿A dónde?», preguntó su voz temblando. En ese instante Valentina apareció detrás de la figura, sonriendo. «Ella viene, mamá». «¿Verdad que sí?». Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El horror se apoderó de ella mientras comprendía que la elección no era suya, que su pequeña iba a formar parte de algo más. La figura dio un paso hacia adelante, y el aire se volvió espeso como una cortina de humo. Sofía sabía que el tiempo se le agotaba, y tenía que actuar. Pero, ¿cómo se enfrentaría a lo desconocido? ¿Qué precio tendría que pagar para proteger a Valentina? Con un grito ahogado, corrió hacia su hija. Ella no podía dejar que ese ser se la llevara. «Valentina, ven aquí». En ese instante el columpio osciló violentamente y una risa infantil, desbordante y siniestra, resonó en el aire. ¿Y si esos amigos imaginarios no eran solo ilusiones? ¿Y si detrás de ellos acechaba un poder que nadie podía comprender? El eco del terror llenó el parque, y mientras las sombras se movían, Sofía sabía que la noche apenas comenzaba. La sombra se alzó con una fuerza inhumana, sus contornos se definían en la penumbra como un monstruo antiguo resurgiendo de un sueño olvidado. Sofía, con el corazón en un puño, extendió la mano hacia Valentina. «Ven a mí, por favor». La niña, entre risas flotantes y una mirada que fusionaba inocencia y travesura, se acercó a la figura oscura, como si una fuerza invisible la arrastrara hacia ella. «Valentina, no». La voz de Sofía resultaba un susurro ahogado. Un olor a tierra mojada y una brisa fría comenzaron a envolverlas, succionando la calidez de su amor hacia lo desconocido. La figura sonrió, un gesto que mostraba dientes desiguales y afilados, mientras una risa etérea se alzaba entre ellos como un coro fantasma. La madre sintió que el tiempo se detenía, cada segundo parecía multiplicarse, llenándola de horror y desesperación. Con cada mirada que intercambiaban, la chispa de conexión parecía desvanecerse entre Valentina y ella. La niña se giró, mirando a su madre con ojos vacíos que solo reflejaban la luz de la luna, como si ya no fuera su hija. «Ella dice que es divertido, mamá». La voz de Valentina sonó distante, como si alguien más estuviera hablando a través de ella. «¿Por qué no quieres jugar?». Sofía sintió un mareo profundo, como si el suelo bajo sus pies temblara. «No, Valentina. No te vayas con ella». Cada palabra se convirtió en un grito que reverberaba en su interior, pero la pequeña, con un movimiento delicado, tomó la mano de la sombra. «¿Ves? Me espera, mamá. Todos los niños están aquí». Con esa afirmación, la risa aumentó de intensidad, resonando como un eco en un túnel interminable. Sofía comprendió que esos niños no eran simplemente amigos imaginarios. Eran un eco de todo lo que había desaparecido en el pueblo. El temor la consumía mientras comprendía que cada risa era un recordatorio de la tragedia que había llenado de dolor su hogar. Aterrada, retrocedió. No podía perder a su hija, su vida entera estaba ahí. La figura oscura dio un paso más cerca, su forma se desdibujaba en el aire, pero su mirada seguía fija. «Acepta la invitación», Sofía insistió, su voz resonando con ecos profundos, como si la tierra misma hablara. «Es tu destino.
Los niños son curiosos, pero tú tienes algo que nos pertenece. La madre sintió que el suelo se desvanecía bajo ella. Se aferró a sus recuerdos, a las noches abrazando a Valentina, a las risas compartidas y a las historias de miedo antes de dormir. No soy parte de esto. No puedo permitir que se la lleven. Su grito se desató en la oscuridad, dejando un rastro de desesperación que resonó entre los árboles. La figura pareció vacilar, y en un instante de lucidez, Sofía sintió que el viento golpeaba su rostro, llevándose con él los ecos de las risas. Valentina, regresa, gritó y de repente el rostro de su hija se iluminó con temor. La niña soltó la mano de la sombra y comenzó a retroceder, su expresión transformándose de la alegría a la confusión. «Mamá», murmuró como despertando de un hechizo. La sombra, al ver que su presa se escabullía, lanzó un rugido que heló el aire y blanco la luna. «No puedes huir de lo inevitable». Pero la madre, llena de determinación, se lanzó hacia Valentina, envolviéndola en sus brazos. A su alrededor, los árboles comenzaron a crujir. Un estremecimiento recorrió el parque, la realidad temblaba y la sombra se canalizaba en una vorágine de furia. Sofía supo que no podrían permanecer más tiempo ahí. Debían salir. Mientras se giraban para huir, sintió que el aire se volvía más espeso, un susurro helado rozaba su oído, acercándose, cada vez más cercano. «Te estaremos esperando», resonó la voz en sus pensamientos, una advertencia, una amenaza, y mientras corrían hacia la calle, con los pasos de la figura resonando detrás de ellos, Sofía comprendió que su lucha estaba lejos de terminar. Aquella noche llevaría consigo un secreto terrible que aún permanecía oculto en la penumbra. ¿Cómo escapar de algo que parece saber todos tus miedos? ¿Qué haría para proteger a Valentina cuando el verdadero terror apenas comenzaba a desvelarse? El aire frío de la noche la abofeteaba, y cada respiración se volvía un eco de terror dentro del pecho de Sofía. Arrastrando a Valentina, su único pensamiento era escapar, pero a medida que corrían, el parque parecía alargarse, como si se burlara de su intento de fuga. Aquellos árboles, antes familiares, ahora se sentían como una prisión de sombras, sus ramas intercalándose, creando figuras grotescas que bailaban al compás del viento. «Mamá», gritó Valentina, su voz resonando frágil y temerosa. Sofía la miró y en sus ojos vio el destello de la niña que siempre había conocido, luchando por salir entre la confusión. Pero el reflejo de la sombra aún presionaba en su mente, justo detrás de ellas. «No mires atrás, cariño. Solo corre», apretó más fuerte su mano, sintiendo el pequeño pulso de vida que resistía entre sus dedos. El rugido de la sombra se mezcló con el crujido de las ramas, como un tambor que marcaba su inminente final. «Te encontraré», murmuró y Sofía sintió que ese desprecio helado la atravesaba, haciéndola vacilar. Por un instante, la luz de una farola pareció iluminarlos, revelando el camino hacia la salida del parque. «¡Ahí, Valentina, más rápido!». Sofía apretó el paso, sintiendo que cada fibra de su ser gritaba la urgencia. Pero algo sucedió. Justo cuando creyeron alcanzar la salvación, el suelo comenzó a arder bajo sus pies, como si la tierra misma intentara tragarlos. Se tambalearon, ladera abajo, hacia un camino que no habían visto antes, bordeado de espinas y espinas, como un laberinto marcado por un dolor antiguo. Aldea olvidada, susurros de historias ocultas reverberaban en su mente. «¿Qué es este lugar, mamá?», Valentina preguntó con un temblor en la voz. En su interior, Sofía también se preguntaba lo mismo. Mientras exploraban el nuevo sendero, la atmósfera se tornó aún más opresiva. Cada sombra parecía susurrar secretos, ecos de risas que se convertían en llantos. El miedo se desbordaba en cada rincón, pero más inquietante era la sensación de que no estaban solas. Una presencia invisible las acechaba, curvándose a su alrededor, aún más siniestra que antes. «Valentina, debemos encontrar un lugar seguro», murmuró Sofía, el pánico apretándole el pecho. Pero el rostro de la niña se volvió serio y su mirada perdida. «Sofía, somos parte de esto», dijo en un tono que la madre no reconocía. «Aquí donde todos los niños están». Sofía sintió un escalofrío atravesar su columna vertebral. Las risas resonaban de nuevo, pero ahora, mezcladas con gritos desgarradores. No eres tú, Valentina. Eres mi hija, y tengo que salvarte». Se sintió perdida, desolada, como si estuviera persiguiendo una ilusión. Una risa burlona resonó en la oscuridad,
y la figura oscura emergió de entre las sombras, dibujándose más aterradora y definida. El juego apenas comienza, Sofía, dijo su voz como un murmullo que se deslizaba en la bruma. Los niños buscan a su madre, pero en el fondo, todos saben que la madre es quien debe ser encontrada. Sofía luchó con todas sus fuerzas, pero la realidad se distorsionaba, girando en un vórtice de terror. Las risas se convirtieron en gritos de pánico, como un coro de almas perdidas. Valentina, gritó abrazando a la niña, tratando de romper el hechizo. De repente, una claridad le atravesó la mente. No era solo su hija lo que estaba en juego, la sombra quería más, una parte de ella. ¿Qué quieres de mí? Sofía exigió, sintiendo que su voz resonaba en el vacío que las rodeaba, pero la sombra solo sonrió, y el horror comenzó de nuevo. Tu esencia, tu dolor, todo es parte del juego, pronunció mientras el aire se volvía espeso, como si algo las envolviera, apretando su ser. Sofía sintió que su corazón iba a estallar. ¿Quién era realmente la sombra? ¿Acaso eran los ecos del pasado esos que la atormentaban? La risa en el aire ofrecía respuestas, pero no las que necesitaba. Se apoderó de su hija y, en ese momento de desesperación, entendió que la verdadera lucha apenas comenzaba. La sombra se acercó más, y en medio de la penumbra, Sofía se preguntó, ¿podría enfrentar su propio pasado y al mismo tiempo proteger a Valentina? ¿Sería capaz de desentrañar los secretos que habían estado ocultos y que la mantenían atada a esa pesadilla? Todo se sentía como un ciclo que la obligaba a mirar hacia los oscuros rincones de su propia alma. ¿Pero sería capaz de soportar lo que allí encontraría? El sudor caía por la frente de Sofía mientras una neblina pesada se asentaba sobre el sendero. Podía sentir el frío intentando entrar en ella desde su piel, como si la sombra quisiera helar su esencia. No puedo dejar que esto nos consuma, se repitió apretando los dientes y arrastrando a Valentina más allá de las sombras, donde los ecos de risas y llantos parecían entrelazarse en un canto sepulcral. No quiero estar aquí, mamá, murmuró Valentina, su voz tan frágil como una hoja al viento. Sofía la miró y ese brillo en sus ojos parecía apagarse más rápido que la luz de los faroles que se desdibujaban detrás de ellas. Sentía que cada paso que daban era una trampa, un juego perverso ideado por la sombra, como si estuvieran caminando sobre el borde de un abismo. El camino se volvió más angosto, los arbustos se cerraban a su alrededor y el aire se volvía más pesado. Un pánico palpable comenzaba a brotar de su interior. ¿Qué es este lugar?, pensó mientras sus pies tropezaban en la penumbra, haciendo crujir las ramas secas. Sin previo aviso, una imagen atravesó su mente, el rostro de su madre, la mujer que había perdido hacía años, sus ojos llenos de tristeza. Sofía la sombra susurró como si estuviera leyendo sus pensamientos, ella también está aquí. Te está buscando. Cállate, gritó Sofía, su voz resonaba entre los árboles secos, llenos de un silencio aterrador. No vas a romperme. Pero en su interior, el miedo se apoderaba de la lógica, enfrentar a sus propios demonios era una carga que nunca había querido cargar sola. Valentina se detuvo abruptamente, mirando hacia el fondo del sendero con sus ojos amplios. Mamá, algo viene, dijo su voz quebrada, pero llena de una verdad que presionaba contra el pecho de Sofía. Una risa se escurrió desde el horizonte. Era manipuladora, seductora y fría. Sofía sentía que una grieta se formaba en su cordura. De repente la sombra se materializó, tomando la forma de una figura que hacía eco de sí misma, desdibujándose y volviendo a dibujarse en una danza aterradora. Aquí es donde todos los secretos oscuros están escondidos, resonó la voz, envolviendo a Sofía en un sudor frío. Valentina, corre. Sofía gritó de nuevo, pero un peso invisible la mantenía fija al rojo del horror. La visión de su madre, siempre oculta tras las brumas de su mente, se encarnó ante ella. ¿Y tú, Sofía? ¿De verdad has olvidado quién eres? La risa resonó, mezclándose con gritos que retumbaban, invadiendo el espacio con dolor. Era un eco de historias no contadas. De repente la sombra se abalanzó hacia ellas, y Sofía sintió un dolor punzante en su pecho, como si su propio corazón se estuviera desgajando. No. Tú no me perteneces. Exclamó, sintiendo que su voz se alzaba por encima del terror que las rodeaba. Pero en el fondo, se preguntaba si realmente era ella quien controlaba su destino. Mamá. Valentina gritó y la imagen de Sofía, presa de la desesperación, se vio ahogada en la risa. ¿Qué te detiene? La sombra se inclinó más cerca, su aliento se sentía frío como el hielo.
Reconócelo, Sofía. Los secretos te han llevado aquí. Tú has elegido este camino. Y mientras el horror se intensificaba, una verdad aterradora se presentó ante Sofía. Sería capaz de confrontar lo que había esquivado durante tanto tiempo, el dolor que había mantenido encadenado en su corazón. Pero ¿qué pasaría con Valentina en el proceso? Mientras la multitud de risas y llantos se acercaba cada vez más, Sofía se detuvo, mirando a su alrededor, buscando un atisbo de esperanza entre las sombras. Vamos a salir de aquí, determinó, pero el desconcierto la invadía al recordar las advertencias. Una revelación surgió: tenía que encontrar el valor para enfrentarse no solo a la sombra, sino a lo que había perdido, a la madre y a la hija que había sido antes de perderlo todo. Pero el eco de la voz siniestra le aseguraba que al final, ninguna escape era suficiente. Una bruma espesa se apoderó del camino mientras la sombra se reía, y Sofía comprendió que la batalla no solo era por su vida, sino una lucha para salvarse a sí misma. Mientras se preparaba para lo inevitable, un grito rompió el aire. «Valentina, ¿qué pasará ahora, mamá?» Su voz resonaba, y el mundo pareció detenerse. En esa incertidumbre Sofía se dio cuenta de algo crucial: para romper el ciclo, debe liberarse del peso de ese pasado oscuro. Pero, ¿tendría el valor para hacerlo? Mientras la oscuridad se cernía sobre ellas, una frase repicó en su mente como un eco lejano: ¿qué precio pagarás por la luz? Sofía sintió que la oscuridad se apretaba a su alrededor como un abrazo frío y asfixiante. La risa de la sombra crecía a su alrededor, conquistando el aire con una risa burlona que la llenaba de terror. «Atrás, demonio», gritó, acorralando su voz ante la certeza de su propia impotencia. Pero la sombra no se detendría, sabía que había venido para reclamar lo que era suyo. Valentina, aún aferrada a su mano, temblaba. Sus ojos reflejaban un miedo tan profundo que Sofía podía sentirlo como un peso en su pecho. «Mamá, tengo miedo». Las palabras de su hija se deslizaban como un susurro entre las sombras, mientras el camino se inclinaba hacia un horizonte distorsionado por la neblina. «No puedo dejar que esto nos consuma». Sofía se dijo a sí misma, su voz resonando con una determinación renovada. Fue en ese momento que recordó lo que le había prometido a Valentina, que la protegería a toda costa. No voy a permitir que te haga daño», murmuró mientras el eco de la risita se intensificaba. De pronto, una hendidura oscura se abrió en el suelo, un abismo que parecía invitarles a caer dentro. Sofía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El terror la arrastraba. Sin pensarlo, tomó a Valentina de la mano y corrió hacia la derecha, adentrándose en un sendero paralelo que parecía más iluminado, aunque igual de tortuoso. Pero el rincón de sombras seguía acechando, tambaleando tras ellas, llevando consigo el murmullo de palabras ininteligibles que hacían que su piel se erizara. Mientras corrían, un destello de luz apareció a lo lejos. Sofía sintió un atisbo de esperanza. «Hay algo adelante, tenemos que llegar a eso», decía, aunque en su interior sentía que cada paso era un ejercicio de resistencia contra la locura. Sin embargo, a medida que se acercaban, la luz se volvía opaca, transformándose en neblina, como si todo se tratara de una ilusión orquestada por la sombra. Un grito desgarrador llenó el aire. Sofía se detuvo en seco, sintiendo que un escalofrío la atravesaba. El sonido había salido de un lugar oscuro a su izquierda, donde las ramas de los árboles gritaban en un silencio que dolía. «Valentina, no mires». Sofía la giró hacia su pecho, pero no pudo contener el impulso de asomarse, moviendo lentamente su cabeza hacia el lado que emitía el grito. Lo que vio la paralizó. Una figura similar a ella, de pie ante un espejo roto, se retorcía en tormento. Era su propia imagen distorsionada, como si la sombra la hubiera atrapado y allí encerrada. Su otro yo sonreía, una sonrisa que no era de felicidad, sino de un dolor indescriptible. «¿Por qué no la salvas? Vela sufrir, como yo sufrí por ti», resonó la voz de la figura, un eco retumbante que la atrapó en un mar de confusión y culpa. «No. Basta». Sofía gritó apretando fuertemente la mano de Valentina. «No eres real». Pero la figura solo se reía, jugando con sus miedos más profundos, abrumándola con la certeza de que estaba atrapada en un ciclo irreversible de sufrimiento. «Mamá, ¿quién es?». La voz de Valentina sonó más débil, y Sofía sintió que su corazón se rompía al ver a su hija tejiendo esperanza en medio de la desesperación. «No la mires», Valentina ordenó, pero era inútil, la figura los había atrapado, y no había escapatoria.
la sombra se acercaba, cada vez más cercana, como una marea oscura trayendo consigo la desesperación. En un acto de puro instinto, Sofía se enfrentó a su otra yo. «Sal de mi vida», exclamó, sintiendo que el aire se tornaba en un grito de revelación. Pero su imagen solo sonrió burlona y cínica. «¿Y qué te impide seguir tus propios caminos de dolor? Estoy aquí para recordarte quién realmente eres». La figura extendió su mano, y en ese momento, la mentira de la sombra comenzó a desvanecerse. «Mamá». Valentina gritó, pero era muy tarde, la sombra la absorbía lentamente al igual que los ecos oscuros que la rodeaban. «Debo enfrentarme a ella, debo ser fuerte», pensó Sofía, el sudor frío recorriendo su espalda. La luz que había visto en la distancia se desdibujaba mientras una nueva revelación emergía en su mente. Si quería salvar a Valentina, necesitaba confrontar sus propios miedos, no solo a la sombra, sino a lo que escondía su corazón. En ese instante, una realidad aún más aterradora surgió ante ella. La figura que vio no solo era un reflejo de su dolor, sino también una advertencia de lo que le esperaba a Valentina si no hacía lo correcto. «No puedo dejar que este ciclo continúe», gritó. La risa de la sombra se desvanecía, pero Sofía sabía que tenía que arriesgarlo todo. Con el miedo anclado en su pecho, estaba lista para lanzarse en su búsqueda de verdad, incluso si eso significaba entrar a la oscuridad misma. Pero en el fondo de su mente una pregunta latente chillaba: ¿podría realmente liberarse de sus propios demonios y salvar a su hija, o estaban condenadas a ser devoradas por la sombra, mientras el suelo vibraba bajo sus pies y la figura taladraba su mente? Sofía se preparó para lo que podría ser su última batalla. Una decisión fatal se cernía sobre ellas, y el eco de su propia voz resonaba en un ciclo interminable. Esta vez el grito sería por la libertad. La risa a su alrededor se había desvanecido, pero el eco del miedo persistía como un susurro en el viento. Sofía se enfrentó a la figura en el espejo, su reflejo distorsionado sonriendo con una crueldad insidiosa. «No eres más que un juego de mis miedos», exclamó apretando la mano de Valentina con fuerza. Valentina miraba, sus ojos grandes y llenos de angustia, como si cada segundo estuviera drenando su esperanza. «Déjame en paz», gritó Sofía una vez más, su voz resonando en el silencio opresivo. De repente la imagen en el espejo se agrietó, y fragmentos de vidrio cayeron al suelo, como si el propio tiempo estuviera rompiéndose. La sombra, ahora visible en formas alargadas y espeluznantes, parecía sonreír ante su debilidad. «Si no me enfrentas, te consumiré», susurró la sombra con una voz que hacía temblar el suelo. Sofía podía sentir su aliento helado recorriendo su cuello, y el pánico la empujó a reaccionar. Debía encontrar la fuerza para desafiar lo que nunca había deseado enfrentar. «Valentina, escúchame», dijo girándose hacia su hija. «Necesito que permanezcas junto a mí. Juntas podemos vencerlo». Pero aún en medio de su determinación, su voz contaba con un hilo de duda. La sombra dio un paso más cerca, su forma serpenteando entre las ramas de los árboles, sus ojos oscuros como un abismo. «Tú eres la que ha traído esto, el miedo que te ancla. Es tu culpa, Sofía». La voz resonó con una mezcla de burla y temor, y dentro de ella, Sofía sintió que sus recuerdos se desgastaban, desvaneciéndose como humo en la brisa. «Mamá, ¿qué significa esto?», gritó Valentina, viendo cómo la cara de su madre se tornaba pálida. Cada palabra de la sombra era una daga, cortejando sus inseguridades más ocultas. La figura distorsionada en el espejo comenzó a reírse. «No puedes protegerla mientras no puedas protegerte a ti misma. Mira lo que te he hecho». «Esto eres tú», Sofía. El reflejo parecía intentar copiar sus gestos, una parodia de su angustia. «No. No soy eso», gritó por fin forzando su voz a salir con más fuerza. Recordó a Valentina con su inocencia y su risa, la razón por la que había luchado cada día. Con un empujón de adrenalina, se acercó al espejo, desafiando al reflejo a que atravesara la barrera. «Te enfrentaré, demonio». Pero la sombra se movía rápidamente y de repente sentía que el aire se volvía denso a su alrededor. Las paredes del bosque se acercaban como un abrazo mortal, como si quisieran devorarla. Al mirar a su alrededor, Sofía vio visiones fugaces de su vida, días de alegría y dolor, errores y arrepentimientos que la habían atormentado. «Eres débil, Sofía. Mira cómo temes ser tú misma», la voz resonaba, retumbando en su mente. Cada palabra la golpeaba como un tambor oscuro, y mientras retrocedía,
vio que Valentina la miraba con miedo y amor. Esa conexión fue un rayo frágil pero verdadero a través de la oscuridad. ¿Qué harías por ella?, preguntó la sombra, su mirada insidiosa fija en Sofía. ¿Renunciarías a tu vida por salvarla? ¿O cederías al miedo, dejándola en este mundo vacío? El instante se detuvo y el terror se transformó en una profunda desesperación. Sofía sintió que el suelo temblaba nuevamente y, sin pensar en las consecuencias, avanzó una vez más, cada paso acercándose a la verdad que tanto había evitado. «No me dominarás», gritó sintiendo el coraje acumulándose en su pecho como un fuego que iluminaba la oscuridad. El aire cambió, la sombra se encogió momentáneamente, pero en su interior, Sofía sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La realidad se tambaleaba, retorcida entre las dimensiones de su propio tormento, mientras una nueva hendidura se abría en el horizonte. De pronto un último grito emergió, esta vez de Valentina. Era agudo, desgarrador. Sofía se dio la vuelta, pero lo que vio la heló el alma. La sombra había alargado sus garras, atrapando a Valentina en un campo de sombras. «No». «Valentina», gritó con la desesperación saliendo de cada poro, mientras corría hacia su hija, supo que su rapidez no sería suficiente. La sombra era más que un enemigo, era un espejo de sus propios monstruos internos. Y ahora le tocaba decidir, ¿enfrentaría cada miedo o perdería a Valentina para siempre? La pregunta resonaba en su mente, ¿era capaz realmente de enfrentar lo que tanto había temido? Mientras las garras de la sombra se cerraban alrededor de su hija, Sofía se preparó para el enfrentamiento final. ¿Harás lo que te he pedido? ¿Quedarán atrapadas para siempre en la oscuridad? La voz de la sombra retumbaba en las sombras, anunciando que el destino de ambas estaba en la balanza. Y así, mientras la sombra intentaba devorar el último vestigio de luz, Sofía se aferró a la esperanza y a su determinación de recuperar lo que era suyo, pero un rugido ensordecedor resonó entonces. La oscuridad parecía cobrar vida, y la responsabilidad del futuro de Valentina pesaba como una montaña sobre sus hombros. ¿Acaso habría una salida en medio de tal desesperación? ¿O estaba destinada a ser consumida por el mismo horror que había tratado de escapar? Sofía sintió el aire volverse pesado, denso como un manto de plomo que la envolvía, mientras las garras de la sombra apretaban su hija. El grito de Valentina seguía resonando en sus oídos, un eco de dolor que la empujó a actuar. «Valentina». Su voz se quebró desgarrando la cortina de oscuridad que la rodeaba. Sin pensarlo, Sofía se lanzó hacia adelante, sus pies tambaleándose en el suelo desigual del bosque. Cada paso era una lucha, como si la tierra misma intentara retenerla, pero el amor de madre ardía dentro de su pecho, alimentando su determinación. «Suelta a mi hija», gritó, su tono impregnado de ira y desesperación. La sombra se reía, una risa baja y sibilante que reverberaba entre los árboles. «No puedes salvarla, Sofía. Ella es solo un reflejo de tu debilidad». Las palabras eran dagas que perforaban su corazón, pero en lugar de ceder, esa estrategia del miedo encendió aún más la llama de su coraje. Sofía llegó a la trampa que mantenía a Valentina cautiva. La niña estaba en el centro de un vórtice de oscuridad, pequeñas figuras danzaban en la penumbra, retorciéndose como serpientes hambrientas. «Mamá, no puedo salir». Valentina lloró, su voz temblorosa y angustiada. «Debemos unir fuerzas», dijo Sofía, formando un puño con su mano y alzándola al cielo. «Tú eres más fuerte de lo que crees, Valentina. Confía en mí». Al escuchar la voz de su madre, Valentina centró la mirada en ella. En ese momento las sombras titubearon, como si su poder fuera arrastrado por la luz naciente de su conexión. Sofía avanzó, estirando la mano hacia su hija. «Toma mi mano, ven conmigo». Sin embargo, justo cuando Valentina extendió su mano, la sombra emitió un grito ensordecedor. «No. Ella no debe saber la verdad». La oscuridad pareció arremolinarse con rabia, y los vórtices afilados se lanzaron hacia Sofía, buscando atravesar la protección de su amor. «Escúchame, Valentina», dijo Sofía, su voz firme a pesar del caos. «Quiero que recuerdes nuestra luz, cada rayo de felicidad, cada risa compartida. Eso es lo que nos hará libres». La sombra se desmoronaba ante el poder del amor, pero aún mantenía su agarre. Valentina, en medio de sus lágrimas, asintió, y un destello de luz pareció surgir de su ser. Era un brillo cálido que comenzó a repeler la oscuridad. Sofía sintió que su corazón latía más rápido,
sincronizándose con la energía de su hija. Juntas somos invencibles, afirmó llevando su mano hacia adelante alimentando el vínculo entre ambas. Justo cuando la luz creció, la sombra se convulsionó, cayendo sobre sí misma en un torbellino de desesperación. No. Esto no puede ser, gritó su voz llevada por el viento, mezclándose con el horror de la realidad que presentaba. En un instante que pareció eternidad, las garras de la sombra comenzaron a desvanecerse, las risas burlonas se transformaron en aullidos de derrota. Sofía tomó a Valentina de la mano, y ambas se levantaron con la fuerza de 1000 recuerdos felices, con el fervor de amor que nunca fue apagado, pero la sombra, al borde de la extinción, jamás había estado tan dispuesta a ceder. Pueden escapar, pero no sin que haya un precio. De repente el suelo tembló nuevamente, una grieta se abrió, y una oleada de miedo recorrió el aire. Mamá, ¿qué hacemos? No quiero caer. Valentina gritó mirando con terror la abertura voraz. Sofía se sintió flaquear, la revelación estaba cerca, pero el sacrificio ahora parecía inminente. Debemos saltar juntas, es nuestra única salida, confía en mí. A medida que una nueva ola de oscuridad amenazaba con engullirlas, sabía que no importaba qué sucediera. Para salvar lo más valioso tendría que enfrentar el final, un destino que la sombra había anticipado. Ahora era su turno para decidir, ¿qué precio estás dispuesta a pagar? La sombra se retorció de angustia, un último intento de atraparlas, y Alfombra de Sombras pareció prepararse para un asalto final. La última batalla estaba por comenzar. ¿Podrían ellas escapar del oscuro abismo que se avecinaba? El reloj corría y la esperanza comenzaba a desvanecerse nuevamente. La grieta se amplió de forma voraz, como una boca monstruosa deseosa de tragarlas. Sofía tomó la decisión, ya no había tiempo. Con el corazón atronando en su pecho, se abalanzó hacia adelante jalando a Valentina tras de ella. La sombra, sin embargo, lanzó un grito de rabia que heló la sangre en sus venas. Nadie escapa de mí. Sofía sintió un tirón en su alma, como si las sombras quisieran desgarrarla, pero Valentina continuaba firme a su lado. Juntas, recordó Sofía, y en ese pensamiento un poder inquebrantable se encendió entre ellas. Con un salto, ambas cayeron en la oscuridad. El mundo que conocían se desvaneció. Todo se redujo a una negrura infinita. Ruidos distantes, ecos aterradores que susurraban secretos desconocidos, parecían venir de todos lados, envolviéndolas en un abismo de pánico. «Mamá». Valentina gritó, su voz resonando en la nada. Sofía no tenía idea de cuánto tiempo pasaron en esa caída, pero de repente el vacío se disipó y cayeron de golpe al suelo. Se encontraron en un lugar que parecía un antiguo templo, sus paredes cubiertas de inscripciones en un idioma que no podían reconocer. Las luces danzantes de antorchas encendidas proyectaban sombras que se movían como si tuvieran vida propia. ¿Dónde estamos?, Sofía preguntó, observando aterrorizada las imágenes retorcidas que decoraban la piedra. Seres extraños con ojos vacíos parecían mirarlas como si las conocieran. La sensación de amenaza se apoderó de ella, una alerta constante en su interior. «Debemos salir de aquí, mamá», imploró Valentina, moviéndose nerviosamente a su lado. Sofía miró hacia la única salida visible, un arco de sombras que parecía latir, como si estuviera vivo. «No tenemos opción», dijo sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Avanzó, llevándose a su hija de la mano. Cada paso provocaba un eco, un recordatorio de lo que cambiaba su vida por completo, nada podía prepararlas para lo que les esperaba. A medida que cruzaban el arco, una silueta apareció ante ellas, burlona y oscura. «Has pagado el precio, Sofía. Has traído a la luz a la oscuridad», dijo la figura, sus ojos brillando con un fuego maligno. «¿Qué quieres de nosotras?», gritó Sofía antes de que pudiera detenerse a pensar. «Quiero lo que nunca has podido darme, una oportunidad de vengarme». La voz era una mezcla de odio y sufrimiento. «Cada rayo de luz que emites te aleja más de la salvación. Pero aquí tienes una opción, debes elegir», continuó extendiendo su mano hacia Valentina. «O su vida, o la tuya. Acepta el sacrificio, y ella estará a salvo». El aire se volvió gélido, y Sofía sintió su corazón desgarrarse. Todo lo que había luchado, cada paso hacia ese momento, colapsaba en un dilema mortal. «No». Valentina gritó intentando alejarse, y la sombra sonrió, alimentándose de la angustia. «Esto es solo el principio», insistió la sombra.
La elección es tuya. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar para salvar a tu hija? Sofía miró a su hija, sintiendo la tirantez del horror acechando a su alrededor. Comprendía que el poder del amor enfrentaba ahora a una oscuridad antigua e implacable. Y mientras las paredes del templo temblaban con su decisión, una nueva sombra emergió en la distancia, llevando consigo una promesa de más secretos y un horror aún más profundo. ¿Qué haré? ¿Cómo puedo elegir? Sofía murmuró mientras una pesada neblina comenzaba a envolverlas, estrechándolas en un abrazo de terror implacable. Una última oportunidad para levantarse o caer. La sombra se acercó susurrando promesas y amenazas, y el tiempo se detuvo por un instante que pareció eterno. ¿Podrán encontrar la luz en medio de la oscuridad, o el dolor de la decisión será demasiado para soportar? Sofía sintió que el peso de la decisión la oprimía, el aire se hacía cada vez más denso. Las preguntas la atormentaban. ¿Podía sacrificar su vida por Valentina? Pero lo más atroz era la mirada de la sombra, cargada de desesperación y deseo de venganza, reflejando lo que podría ser un futuro oscuro para ambas. No, gritó sintiendo que en ese grito había un eco de fuerza. No voy a dejarte llevarme a mi hija. Valentina se aferró a su madre, sus ojos estaban llenos de miedo, pero también de una confianza que Sofía necesitaba canalizar. Confía en mí, Valentina. Juntas podemos enfrentar esto, no estás sola. La sombra, al escuchar estas palabras, rió con burla, como si la merecida unión de madre e hija fuera un espectáculo hilarante. Inocente, lo que ustedes no comprenden es que la luz siempre atrae a la oscuridad. ¿Cómo piensas salvarla si no puedes luchar ni con tu propia sombra? La ira en el pecho de Sofía comenzó a burbujear. No eres más que un eco de mis peores miedos. No voy a ser tu prisionera. En ese instante recordó los momentos que compartió con Valentina, sus risas al leer cuentos, las noches de estrellas y los abrazos reconfortantes. Ese amor era una armadura, una fuerza que desmoronaría cualquier sombra. Valentina, recuerda nuestros recuerdos, dijo Sofía con el corazón rebosante de determinación. Piensa en lo que eres, en lo que tenemos. No debemos permitir que esta sombra nos atrape. Su voz se volvió más fuerte y con cada palabra, sentía como el miedo se disolvía. Tú eres luz. Tienes el poder para luchar. Los ojos de Valentina se iluminaron al escuchar la ferviente convicción de su madre. Sí. Soy luz, exclamó levantando su pequeña mano al frente. Tengo que hacerlo. No puedo dejar que nos atrape. La sombra chilló, sintiendo como el amor crecía entre ambas. Ves, ha encendido la chispa de tu bondad, pero eso solo hace que su pérdida sea más dulce. Sofía, en un acto de pura valentía, se posicionó entre Valentina y la sombra. Ella no podía dejar que el miedo contaminara lo que realmente eran. Eres la oscuridad, pero eres solo eso. Mi amor es más fuerte. En ese momento un resplandor comenzó a emanar desde Valentina, el brillo que había resguardado a lo largo de sus años, arrojando luz en el templo de secretos. Con el tiempo, la sombra vaciló, chocando contra la luz que emanaba de su amor. No. Es imposible, gritó tratando de cubrir su rostro, sintiendo que la debilidad se apoderaba de ella. Si es posible, gritó Sofía con fervor, sintiendo que cada latido de su corazón decidía la victoria. Ella y Valentina se unieron, enlazando sus manos. Juntas podemos desatar lo que nos detiene, desmantelar el miedo que nos tienen atadas. Atravesando el templo de sombras comenzaron a girar, a danzar como el viento libre, dejando que la luz oscura se desvaneciera a su alrededor. La sombra, con la fuerza del terror que había cultivado, se desmoronó al contacto con su amor. Es hora de que enfrentes la verdad, gritó Sofía, sintiendo como su voz reverberaba por el lugar. La sombra se retorció desapareciendo entre las grietas del suelo, llevándose consigo sus susurros de desolación, con el eco del caos hostil, un profundo silencio cayó sobre el templo. Sofía y Valentina se abrazaron, sintiendo el alivio brotar en su interior. Lo hemos hecho, mamá, dijo Valentina en voz baja, los ojos brillando con lágrimas de alegría. Lo hicimos juntas, siempre juntas, respondió Sofía, con el pecho lleno de una paz renovada. Habían enfrentado sus miedos, sus traumas y emerged de la oscuridad con una nueva fortaleza. De hecho, el templo se comenzaba a desvanecer, cada piedra brillando con la luz que ellas habían liberado. Fuera, el mundo las esperaba con el aroma fresco de la vida,
el canto de los pájaros, las risas de los niños. Estamos a salvo, exclamó Sofía, sintiendo cómo su corazón se expandía, y así, mientras caminaban juntas de vuelta hacia su hogar, un nuevo amanecer se dibujaba en el horizonte. Nuevas historias les esperaban, llenas de luz, amor y risas. Habían dejado atrás el terror, pero el amor que habían forjado era en verdad el más grande de los triunfos. Este capítulo había cerrado un ciclo. La sombra había sido derrotada, pero su memoria seguiría viva como una lección aprendida. Mientras el sol finalmente brillaba en el cielo, Sofía supo que el verdadero desafío no era olvidar, sino recordar sin miedo. Las dos se apretaron las manos más fuerte, avanzando hacia la nueva vida que les esperaba. Ahora, antes de terminar, quiero pedirte algo muy importante. Suscríbete inmediatamente al canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas. Y si te gustó este final, dale al botón de like ahora mismo. Necesitamos alimentar el algoritmo para que más personas se unan a nosotros. Queremos saber lo que piensas, así que inunden la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Queremos saber cómo lo viviste y finalmente, no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar nuestro canal a través de estas acciones. Te esperamos.